Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro. Hoy estaremos al encuentro de un Dios de amor, un Dios de salvación, un Dios de seguridad, un Dios de bondad y misericordia. Y sobre todo un Padre Celestial que nos ama, un Dios todopoderoso, el cual es un Dios de pacto y cumple todas sus promesas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este día colocamos tu nombre, Señor, en lo alto. Queremos glorificarte, queremos honrarte, queremos decirte que eres lo único para nosotros, que eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores, que eres el Santo de Israel, que eres la estrella de la mañana, que eres nuestro príncipe de paz y que sobre todas las cosas eres nuestro amigo fiel, aquel que nunca falla. Te pedimos que hoy abras nuestro entendimiento, abras nuestro conocimiento y que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestros caminos y lleve nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. En el nombre de Jesús, en él te damos gracias, Señor. Amén y amén. He titulado el mensaje de hoy, Firme Ancla del Alma. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, en su capítulo 6, en su versículo 19. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué es un ancla? Un ancla es algo que es tan segura a aquello a lo que está atado. El ancla es un objeto de hierro, generalmente en forma de arpón o de anzuelo, con las puntas rematadas en ganchos y que va sujeto a una cadena o cabo y se echa desde una embarcación al fondo del mar y de un río o de un lago para asegurar que esa nave, evitar realmente que esa nave caiga en deriva. Puede estar unida también al barco por una soga o una cadena que pesa aproximadamente de 15.000 kilogramos, dependiendo del tamaño de la embarcación o del tamaño de la nave. Se usa generalmente cuando un barco debe permanecer en un sitio a la espera de la entrada o puerto porque está realizando alguna operación en ese lugar o porque tiene un problema en su desplazamiento y no quiere perder su rumbo o no quiere perder su ruta. Y se utiliza el ancla. Si el motor o la vela del barco no funciona y no se tiró su ancla al agua para que ésta se enganche en el suelo y sujete al barco, se dice que está a la deriva, es decir, está sujeto al movimiento o está sujeto a la corriente del agua que lo llevará por donde quiera porque no tiene un ancla que lo establezca y lo pueda mantener firme y seguro a esa embarcación. El ancla era una imagen popular en el mundo mediterráneo antiguo, dado que la economía dependía del transporte marítimo específicamente, y el ancla llegó a simbolizar en ese tiempo para cada uno de ellos seguridad y firmeza. Y es interesante que la palabra o la Biblia nos dé una analogía del ancla para establecernos en seguridad y firmeza, como dice Hebreos, el libro de Hebreos. La seguridad y firmeza viene de la palabra emunat, que significa firmeza o significa lealtad, conciencia, consistencia, certeza, aquello que es permanente, aquello que es firme y aquello que es duradero. Emunat viene de la raíz amán, que también significa firme, seguro o establecido. La raíz hebrea para man significa firme, pero que es algo que está apoyado seguro, pero en Isaías nos hace referencia de esa palabra en su capítulo 22, en su versículo 23, porque dice, y los hincaré como clavo en un lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su Padre. Jesucristo se sujetó con el clavo a nuestros sufrimientos para que nos mantengamos en él firmes. Es decir, él clavó nuestros sufrimientos en la cruz y ese clavo, como dice Isaías, nos hace mantener firmes
pero ¿en qué? En Él, en Jesucristo. El escritor de Hebreos usa la palabra ancla para recordar a los creyentes que Dios les ha dado una esperanza. Nos ha dado a cada uno de nosotros una esperanza que se mantiene firme en las tormentas. En la Biblia hay un encuentro que Dios ha provisto para cada uno de nosotros o para toda la humanidad que confía en Él, un ancla espiritual para nuestro barco espiritual. Es la esperanza para el alma. Es definitivamente el ancla más segura para no quedar nuestras vidas o nuestro barco espiritual a la deriva. El ancla mantiene el barco en el sitio donde el capitán quiere. Cuando hay corriente o cuando hay viento, el barco puede ser arrastrado fácilmente por el agua si no tiene un ancla fuerte y bien asentado. El ancla protege el barco de naufragar contra las rocas. Por causa de no tener un ancla, muchos barcos han sido destruidos por las rocas durante las tempestades. El ancla mantiene el barco en aguas profundas y la palabra siempre nos invita a navegar en aguas profundas, a no quedarnos en la orilla, sino que irnos a lo más profundo, e incluso muchísimas veces aún nuestro Señor Jesucristo nos invita a pasar al otro lado. Y la única forma de ir seguro en aguas profundas es tener un ancla. El ancla bajado en alta mar ayuda al capitán a mantener su dirección en medio de la neblina. En los momentos es que está todo nubloso, en los momentos que no podemos ver absolutamente nada. El ancla en un barco ayuda a mantener la dirección al capitán. Esta analogía se aplica en el libro de Hebreos muy bien al alma, como para el alma de las personas o el alma suya o mi alma específicamente. Nuestra vida es un viaje en un barco por las aguas de este mundo. Y a veces el entorno social o el entorno espiritual o nuestra vida financiera o nuestra vida familiar o cualquier cosa que nos rodee, que pueda llamarse tempestad, que ataca nuestra embarcación. A esa tempestad le llamamos dolores, le llamamos enfermedades, le llamamos desgracias, desencuentros, enemistades, cuando suceden desengaños, traiciones, la depresión. Y bueno, realmente la lista podría ser interminable dependiendo de un caso particular, personal o familiar o incluso de una nación. Cuando estas cosas nos agobian, generalmente intentamos asirnos de algo o de alguien para sentirnos seguridad frente a cual tormenta. Y es interesante ver qué tipo de ancla vamos a utilizar en momentos de tormenta, de inseguridad o de depresión. Su ancla, usted se va a ir a una ancla segura y firme realmente para que su barco no vaya a ser destruido, o no va a tener ancla, o simplemente va a buscar un ancla que de igual forma lo pueda llevar a un lugar de destrucción. Entonces, cuando no sabemos qué hacer ni de dónde tomarnos, sentimos una sensación de vacío y eso se traduce en angustias, en desánimo, en ansiedades, en miedos, en temores, en depresiones. Nuestra alma se encuentra a la deriva y el barco irá de acá para allá sin rumbo y perdiendo el sentido del viaje de cada uno de nosotros. Si nos encontramos sin ancla, nuestro viaje espiritual puede sentirse como a la deriva, sin propósito de vida realmente. La esperanza es una actitud saludable. La esperanza nos conforta la mente, la esperanza nos conforta el corazón. Por el contrario, un estado de desesperanza en nuestra vida es muy abrumador, trae depresión y nos ayuda a enfrentar la vida creyendo que no hay forma de resolver los problemas que podamos tener frente a las tormentas que puedan estar agobiando nuestras vidas. Para las personas que han perdido la esperanza, la vida se parece a un largo y oscuro túnel que no los va a llevar a ninguna parte, o una interminable tormenta. En Proverbios se encuentra un versículo que dice así: la esperanza que se demora es tormento del corazón, lo dice Proverbios 13:12.
La Biblia nos dice en 1 5:23 que todos fuimos creados con tres partes, un espíritu, un alma y un cuerpo. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa santificar el alma? O que santifiquemos nuestra alma, que la podamos colocar en un lugar seguro y firme. Es el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura y limpia y santa. ¿Pero cómo? Mediante la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha escogido y nos está llamando para salvación y para vida eterna y para una vida diferente, una vida y vida en abundancia, mediante la santificación por medio del Espíritu Santo. Nuestra alma percibe las cosas en la esfera psicológica. De hecho, en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra para alma es sujit, que también es la raíz de psicología. Nuestra alma es nuestra personalidad, quiénes somos. Con nuestra alma pensamos, razonamos, experimentamos emociones como felicidad, el amor, la tristeza, la ira, el alivio, la compasión, y somos capaces de tomar decisiones o elegir. Allí también está en juego anclar nuestro libre albedrío en Cristo para que nuestras decisiones no sean almáticas, sino que estén ancladas en Cristo. Los tres componentes del alma, que son la voluntad, la mente y las emociones, todo eso puede generar, si no está anclado realmente en un lugar seguro y firme, la vida humana, eso lo puede llevar a enfermedades emocionales, físicas e incluso mentales, que se habla mucho de ese tema en este tiempo. Persiguen a las personas que se sienten como atrapadas, como sombrías, como sin esperanza, como en un túnel sin salida o una tormenta donde simplemente se escuchan los relámpagos y está muy lejos la esperanza. Pero para Dios ninguna situación es irremediable. En Él tenemos la promesa de la segunda parte de ese proverbio que leímos, que dice, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Todos estos usos del ancla que hemos visto tienen un contraste en nuestra vida espiritual o una contraparte o un complemento analógico en nuestra vida espiritual. Necesitamos una ancla, la necesitamos segura para protegernos de las corrientes de la vida, de la cultura, para afirmarnos en contra de las falsedades, de la falsa doctrina, de los falsos pensamientos. Necesitamos un ancla segura como protección contra el pecado que haría naufragar en nuestra vida en destrucción. Necesitamos un ancla que nos mantenga seguros en Dios cuando la situación es confusa y cuando Satanás, el enemigo de nuestra alma, nos ataque con dudas, con tentaciones, con miedos, con pruebas. El hombre tiene una esperanza que es un ancla para nuestra alma y es tener una relación con Jesucristo. Nos acerca al trono celestial donde podemos depositar todas nuestras cargas ante un Dios todopoderoso. A fines de 1735, Juan Wesley, un famoso pastor y teólogo inglés, viajó en un barco de Inglaterra a Norteamérica. En este viaje se alzó una gran tormenta que rompió el mástil del barco. Y mientras que los ingleses se morían de miedos, los menonitas, un grupo de cristianos alemanes, se mantenían tranquilos mientras cantaban himnos y oraban. Esta experiencia llevó a este joven pastor Wesley a pensar que los menonitas tenían una fuerza interior que él no tenía. Y la falta de miedo de los menonitas inquietó al pastor Wesley. Más que la tormenta misma que estaba viviendo el pastor, él se preguntaba cómo podían estar tan tranquilos cuando su barco se enfrentaba a una catástrofe. ¿Cómo podían estar en paz cuando sus vidas estaban en peligro? ¿Y por qué era la esperanza de los menonitas tan fuerte y la de Wesley tan débil?
Todos estaban en el mismo barco, todos estaban siendo golpeados por la misma tormenta. Todos en aquel barco, golpeados y zarandeados, estaban agotados por la misma tormenta embravecida, todos aventados por las mismas olas, chocando y golpeando. Y algunos pasajeros estaban asustados, pero otros no lo estaban. ¿Qué marcaba la diferencia? Porque la vida de los menonitas estaba anclada en Cristo. Y ellos sabían que su ancla se mantendría firme y segura. Estos menonitas, que claramente tenían la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, demostraron su esperanza como si estuvieran hablándole al Señor o citando dentro de esos signos y en esas oraciones que ellos estaban haciendo, el Salmo 56:3, que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Lo que un ancla es para un barco, es Cristo para la iglesia. La esperanza es para nuestra alma. El ancla para el barco y Cristo como ancla espiritual. Ambos o ambas anclas estabilizan aquello que necesita mantenerse estable en medio de la tormenta de la vida. El apóstol Pablo nos dice cuál es la fuente de nuestra esperanza. Miren lo que dice el libro de Romanos en su capítulo 15, en su versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las anclas materiales a veces fallan. A veces son demasiado livianas para sostener el peso del barco. A veces los que tiran el ancla no lo asientan bien y ella se corre bajo las olas, llevando el barco a la destrucción. A veces se rompe el lazo, hay errores, se rompe el lazo que une el ancla con el barco. Por eso los barcos grandes llevan muchas anclas, no pueden confiar en una sola ancla. Los creyentes, en cambio, necesitamos solo una ancla firme y segura. Es firme y digna de plena confianza, nunca cometerá errores y es eterna, es para siempre. Y esa ancla, su nombre es Jesucristo. La salvación del hombre se encuentra asegurada, firme en las promesas de Dios y están cumplidas todas esas promesas en Cristo. La Biblia nos dice que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. Y así lo dice el mismo libro de Hebreos, en su capítulo 6, en su versículo 17. En otras palabras, para que el hombre pueda sentirse tranquilo, usted y yo, que la promesa de la vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús es segura, decidió establecerlo bajo un juramento. Hizo un pacto. El juramento de Dios en Hebreos, en el mismo capítulo 6, pero en sus versículos 13 al 20, dice que porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Abraham estaba andando en la tierra desértica. Abraham ya estaba viejo de edad, tendría más o menos 110 años. Había adorado a Jehová, Dios, durante casi un siglo. Cuando Dios primero le habló, era un idólatra pagano que vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos y estaba casado con una hermosa mujer llamada Sarai. Ellos querían tener una familia, pero hasta el momento no tuvieron hijos. Dios prometió al joven Abraham una familia grande, una tierra fructífera y una herencia eterna en Génesis, en su capítulo 12. Luego le dijo que dejara a su tierra natal y que viajara a la tierra nueva que iba a ser de su heredad. Y Abraham creyó a Dios y le obedeció. Llegó a Canaán y Dios le dijo que esta iba a ser su tierra para siempre, allí en ese lugar. Abraham estaba en la tierra que Dios le había prometido, qué interesante, pero todavía no tenía hijos.
¿Dónde estaba la familia grande de que había hablado Dios? Pasaron los años y el Señor le enseñó muchas cosas a Abraham y su esposa Sara y cambió sus nombres. Abraham, padre de multitudes, su significado, y Sara, su nombre princesa, el significado de Sara. Pero no les había dado un hijo. Por fin pasó ese tiempo en que humanamente pudieran tener hijos Abraham y Sara. Por poco, ¿saben qué pierden? La esperanza de que Dios le fuera a cumplir la promesa. Entonces, por milagro nació un niño. Y Abraham tenía 100 años y Sara 90. Lo llamaron Isaac, que quiere decir risa. Es decir, la alegría de su vida, la confirmación de sus años de confianza en el Señor. Pasaron 15 años aproximadamente y Abraham y Sara e Isaac vivían contentos, vivían en risas, vivían en alegrías. Esto en una noche Dios habló con su amigo Abraham y le dijo que tomara a su único hijo, el hijo de la promesa, y que lo santificara, pero también lo sacrificara sobre un altar en un monte que quedaba a 3 días de viaje. Puede imaginar la angustia en el corazón de aquel anciano, puede imaginar la tormenta que se estaba presentando en ese lugar. Dios le estaba pidiendo más que su vida, estaba pidiendo lo que amaba Abraham más que en este mundo. Estaba pidiendo su esperanza, porque Isaac había sido su esperanza por muchísimos años, y le estaba entregando lo que Dios mismo le había dado en sus manos. Y Abraham, en obediencia, se mantuvo firme y quería darle a Isaac a Dios. Hubiera ofrecido todo el ganado, todo lo que tenía, pero Abraham entendió lo que Dios le estaba solicitando y Abraham obedeció. Tomó a Isaac, dice la Biblia, en el largo viaje, subió con él al monte de Moriah, donde más adelante fue construido el templo de Jerusalén, y levantó el altar, puso encima leña, amarró a su hijo y lo acostó sobre el altar, alzó el cuchillo para matar a su hijo Hazar. En ese momento Dios lo llamó y le mostró un animal que podía ofrecer en lugar de Isaac, y le dio promesa, le dio una nueva promesa que cita el autor de Hebreos, dice: por mí mismo he jurado, digamos al contexto de la palabra, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente, le dijo Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La confianza y el gozo de Abraham estaban basados en la promesa inquebrantable de Dios sobre su vida y sobre su familia. Y esa maravillosa promesa incluye a usted y a mí, o a nosotros, porque dice que la simiente de Abraham, todas las naciones recibirían bendición, todas las familias de la tierra. ¿Y de qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando Dios? ¿Quién era la simiente que iba a traer bendición al mundo? Era Jesucristo. 2000 años después de Abraham, otro hijo subió para ser sacrificado. Otro padre se estremeció de dolor al ver a su único hijo en agonía sobre el altar de sacrificio y la cruz, pero este padre entregó a su hijo, no lo rescató. No apareció ningún animal, porque él mismo sería el cordero para tomar. No había otro animal que tomara ese altar, su lugar, sino que él sería, ese hijo sería el cordero. Ese hijo, el hijo perfecto de Dios, derramó su sangre y entregó su vida en sacrificio por el pecado del mundo. En él todas las naciones de la tierra serían bendecidas, todas las familias en él. Todas las personas que reciben a Cristo recibirán vida y vida eterna. ¿Y por qué juramos nosotros los hombres? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. ¿Para qué? Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, el pacto. ¿Y por qué jura Dios? Lo hemos visto por cuál. Y queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos la promesa e inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El ancla firme de la iglesia, de la humanidad, es el juramento inmutable de Dios, porque es imposible que Dios mienta.
y tengamos un fuerte consuelo en nuestros corazones, que sacuda nuestra vida con esperanza. Hay una esperanza delante de nosotros que nos ancla y nos coloca seguros y nos coloca firme en nuestra vida. Nos establece. Como no hay nadie más grande y poderoso que Dios, Él juró por sí mismo y podemos confiar que su palabra es fiel y verdadera. Podemos confiar en Dios porque Dios no puede decir mentiras. No hay engaño en Él, en su esencia es pura verdad porque Él es verdad. Dios juró que estaba diciendo la verdad, tomando en consideración nuestra debilidad y calmó nuestras dudas. Nuestra desesperanza las calmó con su juramento. Nosotros que tenemos la palabra, la Biblia completa de Génesis, Apocalipsis, podemos mirar a través de la historia y ver cómo Dios cumplió su juramento a Abraham. Cómo Dios ha cumplido su juramento por medio de Cristo. Hoy los descendientes de Abraham se encuentran por todas las naciones, han sido multiplicados de millones a millones, la promesa de victoria sobre los enemigos, el cumplimiento de esta promesa que se encuentra en Cristo Jesús, que venció a Satanás, venció al pecado, venció a la muerte. ¿Cuándo lo hizo? Cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y Él viene a reinar por segunda vez. Él viene a buscar a su iglesia. La simiente de Abraham, o sea, Jesucristo, ha traído bendición abundante al mundo. Por su muerte en la cruz, solucionó la muerte, el problema del pecado en nuestras vidas, nuestras desesperanzas. Tomó sobre sí mismo nuestro pecado, sufrió nuestros castigos, murió espiritualmente cuando fue separado del Padre y murió físicamente cuando entregó su vida al final de la cruz. Cuando resucitó en cuerpo glorificado, ganó la victoria rotunda sobre la muerte, sobre el mundo y sobre el enemigo. Y ya no tenemos miedo de la muerte porque Cristo Jesús venció y nos promete que compartiremos una maravillosa victoria y una vida eterna con Él. Jesucristo, Jesús de Nazaret, Jesús es nuestra ancla, la cual tenemos como segura, la tenemos firme, esa ancla, nuestra alma, y donde penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo, el ancla que asegura, le da firmeza y seguridad a nuestro corazón y le da firmeza y seguridad a nuestro futuro. Le da firmeza y seguridad a nuestro propósito, le da firmeza y seguridad a las familias porque serán bendecidas por medio de Él. Le da firmeza y seguridad a nuestro futuro completo. Jesucristo como ancla, Él es digno de ser confiado porque Él es confiable, es la plenitud de todo en todo. Él es un ancla fuerte y segura. Él pudo estar bajo presión. Jesucristo en la cruz demostró ser fuerte. Por eso en Él nuestras debilidades debemos decir, Señor, diga el débil, fuerte soy en ti, porque las anclas son fuertes. Las anclas para ser dignas de confianza deben ser fuertes para que no se parte debajo de la presión del agua y el viento. Y Jesucristo ha demostrado ser fuerte, que no se parte en el agua ni el viento, sino que en Él podemos ser fuertes para que nuestra debilidad sea fortalecida en Él. También tiene que ser asentado un ancla en un lugar firme. Jesucristo está sentado en su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Él es una roca inconmovible. Él es la persona más digna de confianza en el universo entero. Podemos estar seguros y podemos estar confiados en Él. Él es todopoderoso, de modo que nada ni nadie puede vencer a Jesucristo. Él es omnisciente, de modo que todo lo sabe en sabiduría y en plenitud. Y no hay enigma que Él no pueda resolver, ni preguntas profundas que Él no le pueda responder. Él es fiel, de modo que nunca fallará. Él es amigo fiel que nunca falla. Él es amor, de modo que siempre anhela nuestro bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aunque al final va a prevalecer y va a vencer, es el amor. Y Dios es amor, siempre deseará compañerismo con nosotros y una relación íntima. Él será nuestro amigo, será nuestro compañero, será nuestro alto refugio, será nuestro ayudador, el Salvador que nunca nos fallará.
nunca será infiel, nunca nos desamparará. Yo estaré con ustedes todos los días de nuestra vida, estará con nosotros y nunca nos defraudará. Nunca nos defraudará. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, nuestra confianza en Cristo, podemos estar completamente seguros de que Él nos va a salvar siempre de cualquier tempestad, de cualquier tormenta. Nuestro barco estará con un ancla firme y segura. No solamente tenemos un ancla poderosa y firme, sino que está sentada en un lugar donde no la puede mover nadie. Nuestra ancla es segura y firme porque es Jesucristo mismo y Él está sentado en el trono. Él está sentado a la diestra del Padre y nadie puede moverlo de ese lugar. Nadie podrá quitarle su trono en el cielo, ni quitarle el lugar de hijo de Dios, ni su soberanía, ni su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Jesucristo es nuestra ancla, ha penetrado dentro del velo hasta la misma presencia de Dios Padre, ha entrado como nuestro precursor. Su presencia en ese lugar nos da garantía que nosotros también estaremos con Él y también podremos tener la oportunidad de ver al Padre por medio de Cristo. La frase dentro del velo se refiere al tabernáculo o templo donde los sacerdotes levitas hacían su trabajo. El templo fue dividido en 2 cuartos. La parte más amplia fue llamada lugar santo, donde los sacerdotes entraban diariamente para atender el candelero de oro, cambiar los panes y ofrecer incienso sobre el altar de oro. Y la segunda parte se llamaba el lugar santísimo. Este cuarto no tenía nada sino el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo de tela gruesa, dice la palabra. Los sacerdotes no podían pasar el velo bajo la pena de muerte. Nadie podía entrar en la presencia del Dios Santísimo sino el sumo sacerdote una vez al año. El velo representaba el pecado que separaba a Dios de los hombres, lo separaba de usted y lo separaba de mí. Ahora bien, Jesús no traspasó el velo del templo en Jerusalén, pero cuando Él murió, el velo del templo se rompió desde arriba hasta abajo, dicen las Escrituras. Cuando su sacrificio, ahora toda persona que cree por medio del sacrificio de Cristo tiene libre acceso a Dios. Esa ancla nos permite tener la seguridad y la firmeza que vamos a poder entrar en la presencia del Dios Todopoderoso, que vamos a tener acceso por medio de Cristo a la presencia del Padre. Jesús entró en la misma presencia de Dios Padre, llevando su sangre como ofrenda por el pecado del mundo. Cuando Él penetró detrás del velo en el cielo, llegó como nuestro representante en su presencia delante del Padre. Tenemos plena seguridad que nosotros también seremos recibidos en el mismo lugar. Tendremos nuestra ancla nos da seguridad y firmeza que seremos presentados ante el Padre, que podemos dirigirnos a Él por medio de la sangre de Cristo y encontrar lugar en su presencia. Hoy te invito a que elijas la esperanza, la fe en Dios como la más segura ancla de tu alma, para sentir la seguridad, para sentir la paz que estás buscando en una vida difícil o en una tormenta, en los relámpagos de la vida. Si te sientes sin esperanza, si estás desesperanzado, si estás sin ancla, sientes que tu vida va a la deriva, busca el ancla firme y segura en Cristo Jesús, que te mantendrá firme y seguro delante de la tormenta. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, hoy levantamos oración de incienso delante de tu altar, creyendo que por medio del nombre que está sobre todo nombre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos entrar ante el trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro, alcanzar una vez más tu misericordia, tu gracia, tu favor. Hoy nos dirigimos ante el Dios Padre para encontrar en ti las respuestas profundas de nuestra vida, para encontrar en ti el refugio a nuestras tormentas, para encontrar esa ancla firme y segura que solo tú nos puedes entregar. Te pedimos perdón, Señor,
por todo lo que en algún momento, Señor, podemos hacer, porque la Biblia dice que en el mucho andar y en el mucho hablar hay pecado y te pedimos perdón. Pero hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti confiado, que esa ancla firme y segura nos llevará a un lugar y nos sacará de tormenta, librará nuestra vida de la muerte y nos permitirá tener acceso a la presencia de Dios Padre. Te damos gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo por este día y te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti, por las esperanzas que tenemos en tus promesas. Y te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero a tus promesas y por medio de Cristo sabemos que estaremos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.